fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirte, permíteme decirte esto, mi hermano, mi hermana. Los seres vivos estamos expuestos en todo tiempo a inclemencias del medio ambiente que los rodea. A tal grado que se habla, por ejemplo, acerca de las plantas que son resistentes a cierto tipo de enfermedades. ¿Por qué crees que se habla de plantas resistentes a todo tipo de o a algunos tipos de enfermedades? Porque hay enfermedades que se encuentran en el medio ambiente, son propias del medio ambiente, y algunas plantas resisten a esas enfermedades y otras plantas se mueren. Ahora bien, ya que se ha adaptado esa planta a tales variables como humedad relativa, suelo, fertilidad del suelo, es decir, esta planta, puede uno decir, está fortalecida para tales factores de inclemencias. Por ejemplo, esos factores nocivos. Por ejemplo, hay plantas que se dan literalmente en suelos áridos, suelos que no tienen nada de fertilidad. Y esa es una inclemencia para una planta que sí requiere una fertilidad. Usted no puede sembrar café en La Guajira, en los suelos de La Guajira, porque no se da, se muere. Pero sí hay que sembrarlo en los suelos del Quindío, donde son fértiles. Eso quiere decir que una planta que está en el Quindío está fortalecida ante esa inclemencia, porque el suelo tiene fertilidad a su nombre. Asimismo, pasa con los seres humanos. El ejemplo lo tenemos con los españoles. La historia nos cuenta que cuando los españoles llegaron a esta tierra, ellos trajeron virus y trajeron microorganismos que contaminaron a los indios, a los nativos, y produjo muchas muertes, muchas enfermedades, muchas epidemias aquí entre la población nativa. Pues ellos no estaban preparados con su sistema inmunológico para resistir, hermano, tales virus o tales microorganismos que ellos traían, y eso los enfermó. No eran resistentes para ello, no estaban fortalecidos sus cuerpos para resistir aquellos ataques externos. ¿Y por qué no hablar del coronavirus? ¿Cuántos han oído hablar del coronavirus? El coronavirus, un virus que está en este momentico en todos los noticieros del mundo, porque ha generado pánico, pues ya ha generado muerte en algunas personas, y los médicos o los especialistas en la salud no conocen todavía cómo controlar un virus de tal magnitud de que cuando llega y ataca a un ser humano, lo mata. Ya ha producido muchas muertes en el mundo. ¿Pero por qué? Porque el ser humano no está fortalecido para resistir ese virus. Escúchelo bien. Por eso es tanto miedo, tanto temor, tanto pánico lo que estamos viviendo. Ahora bien, ¿qué dice el Salmo 92:10? Vaya al Salmo, capítulo número 92, versículo 10. Aleluya. Salmo 92:10. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor en el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. He ungido con aceite fresco. Diga conmigo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
A su nombre. Escúchelo bien. Cuando la Biblia dice la palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas. Escúchelo bien. Aumentarás mis fuerzas. Es una promesa de Dios, de que Dios nos va a fortalecer. Diga conmigo, soy fortalecido por Dios. Que Dios nos va a fortalecer. Aumentar las fuerzas quiere decir que Dios nos va a fortalecer. Ahora dice, seré ungido con aceite fresco. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el pueblo de Israel, mi amado hermano, Dios ordenaba dentro del pueblo de Israel ungir a algunas personas para alguna obra especial, y eso representaba ser lleno del Espíritu Santo. A su nombre. Ahora, ¿por qué con aceite fresco? Recuerde que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, casos como el de David, cuando Dios desechó a Saúl por su rebeldía, vino David a ser rey. Pero antes de ser rey, Dios le dijo a Samuel, no llores por Saúl porque ya lo he desechado. Ahora ve y toma una redoma de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén, y yo te diré a quién ungirás. Y efectivamente Dios le mostró que era David el que iba a ungir, y cuando lo ungió, derramó aceite sobre él, oró por él y descendió el Espíritu Santo sobre él. Luego, lo que quiere decir seré ungido con aceite fresco, quiere decir que vendrá la presencia de Dios sobre tu vida, o sobre la vida de cualquiera de nosotros que creemos en Cristo Jesús. A su nombre. Ahora, de hecho, usted ya es una ungida de Dios. Usted es un ungido de Dios, porque el recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador nos hace ser ungidos de Dios. A su nombre. Y la unción, la presencia de Dios en nuestra vida, es lo que nos da la fortaleza de Dios. A su nombre. Ahora bien, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Una vez somos ungidos, nuestras fuerzas se multiplican, y nuestra capacidad de resistir la adversidad, nuestra capacidad de resistir las inclemencias externas se aumentará a tal grado que en Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alábalo que Él vive. Ahora bien, nos preguntamos entonces, ¿qué es la fortaleza espiritual? Punto número 1, ¿qué es la fortaleza espiritual? La fortaleza espiritual es estar lleno del Espíritu Santo, de tal forma que Él sea nuestra defensa frente a las inclemencias que se nos presentan por parte de las tinieblas, por parte del mundo o por parte de la carne. Nosotros tenemos unas inclemencias, mi amado hermano, que vienen a nosotros por parte del mundo, por parte de la carne, o por parte de ¿qué? O por parte del mismo diablo, de las tinieblas. Escúchalo bien. Pero estar fortalecido en el Espíritu Santo es estar, mi amado hermano, con la capacidad de resistir esos ataques o esas inclemencias que nos vienen desde afuera. A su nombre. Ejemplo, cuando nosotros o alguien recibe una mala noticia, escúchelo bien, cuando alguien recibe una mala noticia, ¿cómo se siente? Muy mal, sí, muy mal, escúchelo bien. Y dependiendo cómo la persona actúe frente a esa situación, escúchelo bien, dependiendo cómo esa persona actúe frente a esa situación, es la forma de cómo está tan fortalecida o tan fortalecido frente a eso. ¿Qué fortaleza tiene? A su nombre. Hay gente que frente a una noticia se derrumba, escúchelo bien, y no pueden soportar, hasta se suicidan. ¿Que sí o que no? Y hay gente que recibe peores noticias y pasan adelante y sobrepasan la situación. Y es más, después hasta se ríen de lo que vivieron. ¿Cuánto lo están entendiendo? Mientras el otro está enterrado con la misma situación,
El otro, tal vez con otra situación peor, se está riendo de ver lo que vivió. Todo eso tiene que ver ¿en qué? En la fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Fortaleza espiritual. A su nombre. La Biblia lo dice en Efesios capítulo número 6, versículo número 10, para que se dé cuenta que las inclemencias vienen desde afuera y pueden venir de las tinieblas, pueden venir del mundo de la carne. La Biblia lo advierte. Por lo demás, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A su nombre. ¿Qué recomienda la Biblia? Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que mantengamos fortalecidos. Pero ¿a quién le recomienda a Dios eso? ¿A quién? A la iglesia. No se le olvide, a la iglesia, porque está diciendo: por lo demás, hermanos míos. Pablo se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y cuando leemos este pasaje, tenemos que entender que Pablo nos está hablando a la iglesia. Me está hablando a mí, me está hablando a ti, te está hablando a ti como hermanos en Cristo. A su nombre. Él no le está diciendo al borracho: fortalézcase. Él no le está diciendo al drogadicto: fortalézcase. Él no le está diciendo al adúltero: fortalézcase. Él está diciendo a los cristianos: fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. A su nombre. Ahora, ¿por qué? Porque los cristianos tenemos que tener una capacidad para resistir las inclemencias que vienen de parte del enemigo. A su nombre. Por eso, si usted lee el versículo 11, Efesios 6:11, el siguiente que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firme es una forma de decir estar fortalecido, estar fuerte. A su nombre. Estar firme es una forma de decir estar fortalecido. Así que Dios mismo, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice: fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, para que pueda estar firme, para que pueda estar fuerte, para que pueda estar fortalecido contra las acechanzas del diablo. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuándo puede venir? ¿Cuándo necesitamos esa fortaleza? En todo momento. Porque no sabemos en qué momento puede venir, mi amado hermano, una inclemencia o una acechanza del maligno o de la carne o del mundo. ¿Cuánto lo entiende? Un buen día, David estaba muy feliz, venía muy contento hacia una ciudad que se llama Siclac. Y cuando llegó a Siclac, David, yo me imagino que ese día había desayunado rico, había pasado muy bien con sus amigos, había venido en caravana a visitar a Siclac. Y cuando llegó a Siclac, encontró un panorama desolador. Encontró la ciudad quemada, el rey David. Encontró que habían quemado la ciudad. Encontró que unas cuadrillas o pandilla de hombres habían venido, se habían tomado la ciudad, la habían quemado, habían sacado el botín, los tesoros de la ciudad, escúchalo bien, y se habían ido llevando consigo a las mujeres de esa ciudad y a los hijos, y una de ellas mujer de David. Así que cuando David vio ese panorama, David, por alguna razón, no estaba fortalecido. Ahora se lo explico. Y comenzó a llorar. Y se desesperó y se angustió. Y la Biblia dice que entró en amargura. Además, como si fuera poco, el pueblo decía: vamos a apedrear a David, porque él tiene la culpa. Iban a apedrear al rey. Así que el rey estaba en tremendo problema. Quiero que vayas a la palabra, a primer libro de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 30, versículo 6. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre.
Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? Hay poder en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo número 6, dice: y David se angustió. ¿Qué pasó con David? Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a su nombre. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, si usted lee la palabra anterior, usted lee el versículo número, gloria a Dios, número 4 y 5, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Aionán y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Cómo lloró el David y cómo lloró el pueblo? Hasta que se le acabaron ¿qué? Las fuerzas. O sea que, escúchelo bien, si lloró hasta que se le acabaron las fuerzas, fue porque cuando vieron semejante situación se desmoronaron. Se desmoronaron. ¿Y cuál es el peligro de esa situación? Que cuando uno se derrumba frente a una situación, llórelo, porque lo perdió todo. Perdió hasta la fe. ¿Cuántos lo están entendiendo? Perdió hasta la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe ¿qué? Vivirá a su nombre. La fe vivirá. Entonces cuando uno, hermano, ya entra en ese estado de desespero, de amargura, de dolor, se acabó, pues viene el diablo y lo acaba de matar. Ahí viene el enemigo y lo acaba. Escúchalo bien, que ese es el peligro. Un buen día, Elías le mandó a decir, mire, Elías era un hombre de fe, era un hombre lleno de la gloria de Dios, veía milagros, prodigios, señales, y vino una mujer llamada Jezabel, que era la que mandaba y le gobernaba, porque el rey Acab era un cero a la izquierda. Pero vino Jezabel y le dijo: mire, mañana lo voy a matar, punto. Oye, ¿sabes qué pasó con Elías? Se derrumbó. Elías ya se sintió muerto. Elías ya dijo: aquí me acabaron. Y corrió Elías por allá debajo de un enebro, se acostó y le dijo: Señor, es mejor que me acabes. No soy yo mejor que mis padres, no soy mejor yo que nadie. Ya no quiero nada. Y fue y se metió a una cueva por allá, después de que un ángel le trajo una comida, la comió y fue y se metió a una cueva. Escúchelo bien. Y de allá lo sacó Dios y le dijo: ¿qué haces allí, Elías? Largo camino te resta. Pero ¿cómo entró Elías a esa cueva? Deprimido. Se acabó. El Elías de poder, el Elías que veía la bendición, el fuego del cielo caer, se derrumbó. Escúchalo bien. Solamente con una notica que le mandó Jezabel: en 24 horas te voy a mandar los sicarios, te van a matar. En 24 horas ya usted está frito, mío. Y eso, escúchelo bien, lo derrumbó. Escúchelo bien. ¿Qué te derrumba? ¿Has pasado por esos momentos? ¿Has pasado por esas situaciones? Ahora, pasar por ellas no es que sea lo grave es permanecer en esa situación. Porque cuando viene la inclemencia, la fortaleza de Dios la detiene. El estar fortalecidos en el Señor lo detiene. Y es allí cuando nada ni nadie nos apartará del amor de Dios, y en Cristo somos más que vencedores. Alábalo, que Él vive.
Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Escúchalo bien. Escúchalo bien. Allí es donde uno dice, bueno, si es bien, veo venir esta inclemencia sobre mi vida, esta situación contra mí, pero estoy fortalecido en el Espíritu de Dios, entonces, en el poder del Espíritu Santo, entonces me levanto y digo, esto no me va a vencer, esto no va a acabar conmigo. Voy a ver la gloria de Dios aquí, voy a ver el poder de Dios aquí, voy a ver la bendición de Dios aquí, porque está el poder de Dios en mi vida. Alaba lo que Él vive. Y confío en el Jesús. A su nombre. A su nombre. Ahora, el segundo punto es, ¿por qué tenemos que fortalecernos en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Sencillo, porque no sabemos en el momento que van a venir ataques externos desde las tinieblas que van a afectar nuestra fe, nuestra paz y hasta nuestra comunión con Dios. No sabemos a qué horas pueden venir. Por eso tenemos que estar fortalecidos. Escúchelo bien. Ahora, un tercer punto es, ¿qué es lo que hacen los ataques externos? ¿Qué es lo que hacen las inclemencias desde afuera? ¿Qué es lo que hacen en nuestras vidas? Las adversidades, los momentos ¿qué es lo que hacen contra nosotros? Voy a explicarle muy bien. Ellos vienen a irrumpir en nuestra mente y allí es donde quedamos a expensas del maligno. Si ellos rompen, si esas inclemencias logran irrumpir en la mente, entonces queda la persona a expensas del maligno. Los pensamientos de derrota comienzan a aflorar, pensamientos de muerte, pensamientos de ruina, pensamientos de destrucción. Y estamos hablando de cristianos. ¿A dónde queda la fe? La fe se fue. Ya no está la fe. Y si no está la fe, que es el activo más valioso que nosotros tenemos después de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, si se va la fe, ¿en qué quedamos? Ya todo lo vemos oscuro, triste, gris, se acabó, se derrumbó. ¿Por qué crees que David en un momento determinado lloró hasta que le faltaron las ¿qué? Las fuerzas. Pero dice, pero se fortaleció en Dios. Y cuando él se fortaleció en Dios, si usted sigue leyendo el capítulo 30 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 6 en adelante, usted encuentra cómo David salió fortalecido. Él le preguntó a Dios, después, voy a seguirlos, siga a esos hombres, le dijo Dios. Y se fue detrás y los alcanzó, les quitó el botín, quitó las mujeres, las trajo, las recobró y toda esa gente la acabó. Escúchalo bien. Si hubiera seguido llorando, si hubiera seguido allí en amargura, ¿hubiera resuelto la situación? ¿Hubiera resuelto el problema? No, porque no estaba fortalecido en Dios. Por eso dice la palabra, pero David se fortaleció ¿en quién? En Dios. Lea por favor conmigo el versículo número 6 del capítulo 30 de primer libro de Samuel 36, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice, mas David, léalo, mas David se fortaleció en Dios, mas David tomó fuerzas en Dios. Y cuando tomó fuerzas en Dios, tuvo la capacidad de resistir lo que había vivido, de resistir el ataque. Y entonces le preguntó a Dios, ¿qué hago? Dios le dijo, haga esto, sígalos. Se fue, los siguió, los alcanzó. Dios le puso un hombre que se enfermó de ellos, se lo puso en el camino. Ese hombre lo llevó a esos fascinerosos, y cuando llegó allá, mi amado hermano, Dios le dio la victoria. A su nombre. A su nombre.
¿Ve la necesidad de estar fortalecido en Dios? Porque el principio de la bendición es estar fortalecido. Cuando estoy fortalecido, no me voy a dejar arrastrar por la situación, sino que me voy a dejar llevar por Dios para resolver la situación. Porque en últimas, el que me lleva a resolver la situación se llama Cristo Jesús. Si estoy fortalecido en Dios, si me fortalezco en el Señor, alaba lo que Él vive. Aleluya.